Hola a todos, mi nombre es Alex Monras, fundador de tecnosclaus.com, y en este vídeo te voy a explicar cómo configurar tus cuentas de correo electrónico personales en tu dispositivo Android y cuáles son las principales diferencias, ventajas e inconvenientes de los dos protocolos de correo electrónico entre los que vamos a tener que elegir. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes de nuestro dispositivo y a continuación buscar el submenú de cuentas. A mí me aparece como cuentas porque estoy utilizando la versión más reciente de Android, que es la 5.0.2, también conocida como Android Lollipop, pero si tú estás utilizando una versión de Android antigua, puede que te aparezca como cuentas y sincronización en vez de cuentas, o puede variar en la disposición del menú. De todas formas, no debería de suponerte ningún problema porque suele ser muy parecido. Una vez que ya nos encontramos en el submenú de cuentas, pulsamos sobre el botón de añadir cuenta para empezar a configurar una nueva. En mi caso me aparecen 4 tipos de cuenta distintas que puedo configurar. La primera, Exchange, la vamos a ignorar porque es un tipo de cuenta de correo electrónico que está enfocada a grandes empresas. La segunda es la típica cuenta de Gmail de Google. Y en tercer y cuarto lugar tenemos la personal, que es la que nosotros estamos buscando, y como veis se divide en dos partes, Personal IMAP y Personal POP3. IMAP y POP3 son dos protocolos de Internet estándares de correo electrónico que se diferencian por una principal característica. IMAP trabaja desde el servidor y POP3 trabaja desde el cliente. Cuando decimos que IMAP trabaja desde el servidor, nos referimos a que todos los mensajes, buzones y carpetas de nuestro correo electrónico se almacenan directamente en el servidor. Y por el contrario, cuando decimos que POP3 trabaja desde el cliente, nos referimos a que todo mensaje, carpeta o buzón es almacenado directamente en nuestro ordenador o dispositivo donde estemos recogiendo el correo electrónico. Elegir entre uno u otro depende totalmente del usuario, del uso que éste vaya a dar al correo y del acceso a Internet del que éste dispone. Si por ejemplo queremos recoger el correo electrónico de una misma cuenta desde diferentes equipos y dispositivos, debemos de elegir IMAP. En caso contrario, podríamos elegir POP3. Una de las principales ventajas de utilizar IMAP frente a POP3 es que podemos acceder a nuestro correo en todo momento con cualquier dispositivo con acceso a Internet. Y la gran desventaja es que si no disponemos de una conexión a Internet, no podremos acceder a nuestro correo electrónico. En cuanto a POP3, la ventaja es que podríamos descargar los mensajes en nuestro equipo o dispositivo y posteriormente leerlos aún sin tener conexión a Internet. Además, tampoco tenemos que preocuparnos de tener una gran capacidad en nuestro servidor de correo porque, como hemos dicho anteriormente, todas las carpetas, buzones y mensajes se descargan directamente al ordenador y se borran del servidor. El protocolo más novedoso, más común a día de hoy y el que más se adapta a las necesidades de casi todos los usuarios es IMAP. Así que yo voy a elegir el protocolo de IMAP y vamos a proceder a configurarlo. Como veis, me pide que introduzca mi dirección de correo electrónico. La introducimos y pulsamos en siguiente para continuar. Y ahora nos está pidiendo que introduzcamos nuestra contraseña, así que la vamos a introducir. Voy a tapar aquí para que no veáis mi contraseña, porque no quiero llevarme ninguna sorpresa. Y pulsamos en siguiente. En esta pantalla tenemos que configurar los datos del servidor de entrada. Esto depende de cada persona. Yo voy a poner mi puerto, voy a poner mi servidor y todos los datos que me corresponden a mí, pero vosotros no tenéis que copiarlos porque evidentemente no os van a funcionar, ¿vale? Tenéis que poner los que corresponden a vuestro servidor, a vuestra configuración, y los podéis consultar directamente en vuestro panel de servidor de correo electrónico o en el mensaje de correo electrónico que recibisteis cuando creasteis el espacio de correo o donde sea que tengáis apuntados esos datos. Cuando terminemos pulsamos en siguiente y de igual manera que lo hemos hecho anteriormente con los datos del servidor de entrada, volvemos a rellenar los datos que nos corresponden con esta vez el servidor de salida, que como ya he dicho antes, pues podéis consultar estos datos en el panel de correo electrónico, un bloc de notas donde tengáis apuntados este tipo de datos, el mensaje de correo electrónico que recibisteis cuando creasteis el servidor de correo, etc, etc. Volvemos a pulsar en siguiente y ahora nos encontramos con las opciones de la cuenta. En las opciones de la cuenta tenemos que elegir la frecuencia de sincronización, que significa cada cuánto tiempo queremos que esté sincronizando con el servidor, es decir, recibiendo correo electrónico. Podemos elegir entre 5, 10, 15, 30 minutos o bien cada hora, esto depende del gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar en cada hora. Notificar cuando llegue un correo. Bueno, evidentemente, si agregamos nuestra cuenta de correo electrónico en nuestro dispositivo es porque queremos saber cuándo recibimos correo electrónico. Por tanto, no tendría ningún sentido que desmarcásemos esta opción, con lo cual lo vamos a dejar seleccionada. Sincronizar correo de esta cuenta.
Bueno, creo que esta opción no hace falta ni mencionarla, todo el mundo sabe que hay que dejarla seleccionada o no recibiremos en ningún momento correo electrónico. Y por último, descargar adjuntos automáticamente. Esta opción es súper insegura, yo no la recomiendo para nada, así que la vamos a desmarcar, porque imaginemos que recibimos algún tipo de correo malicioso con algún archivo adjunto, claro, recibimos el correo, lo descarga automáticamente y ya tenemos un virus o un malware, algún tipo de malware en el ordenador o en el dispositivo y nos fastidiamos. Así que yo recomiendo desactivarla porque es bastante insegura. Si queréis descargar algún tipo de adjunto, lo podéis hacer manualmente con toda seguridad y confianza si es alguna persona que os ha enviado algún archivo, documento o lo que sea. Pero por el contrario, no lo recomiendo para nada. Volvemos a pulsar en siguiente, ya estamos terminando y nos pide que asignemos un nombre a esta cuenta. Esta opción es opcional, yo voy a poner Tecnoesclavos. Y abajo vamos a dejar también Tecnoesclavos. Volvemos a pulsar en siguiente. Y bueno, como veis la cuenta ya está configurada. Ha sido muy fácil, más fácil seguramente de lo que os pensabais. Y nada, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like para más, compartidlo con vuestra gente y si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios para que pueda ayudaros. Un saludo y hasta el próximo vídeo.